En la naturaleza no ocurre nada que sea contrario a su orden universal. Eso quiere decir que nada de lo que existe es antinatural. Si Dios no está en el cielo y está en todo, ¿Qué pasa con la muerte? creer que hay un cielo creo que es farmacológico y creo que a veces es necesario. Yo creo en el Dios de Spinoza. Yo estoy acá para vivir en respeto y armonía. Una cosa es un libro de fe, otra cosa es la ciencia, pero saben que están de acuerdo en que ambos son creencias metafísicas. Si usted es un científico y si usted es un teólogo, Es la misma mierda, güey. todo lo que existe es la expresión de esa única sustancia llamada Dios. Oiga, pareciera que la ciencia estuviera redescubriendo a Spinoza. Parce, y Dios no está en el cielo y está en todo. Voy a arrancar con una frase. Aunque cabe aclararle a todos que todo esto es mucha mierda la que estamos hablando, pero son nuestros A ver, ¿qué pensamientos. estamos hablando? Pero ya, Ese rato arrancamos. ¿En serio? Sí, ¿Qué imaginas que iba a arrancar? Yes, sir. Yo tengo una premisa y es que la discusión sobre Dios nunca ha sido una discusión sobre las religiones. La discusión sobre Dios, en mi perspectiva, es una discusión filosófica y científica. Y de pronto un poco moral, ¿no? De cierta forma. Porque es que si tenemos las implicaciones filosóficas y científicas, de ahí le viene siempre una moralidad. De acuerdo. Unos lineamientos de valores que son lo que se construye desde la ética, y cuando llevamos esos valores al mundo es donde se aplica la moral, ¿cierto? Pero De acuerdo. cuando la discusión sobre Dios no se da sobre Dios, sino sobre la implicación del humano como gobernante en el mundo, como enviado de Dios, ahí es donde vemos que ya se desvió la pregunta sobre Dios. Claro. Ahí se vuelve más hacia el humano. Claro, ahí se vuelve una pregunta antropocéntrica. Y ahí es donde entra la discusión entre las diferentes religiones, a ver quién tiene la razón. Exacto. Entonces, mire usted que la pregunta sobre Dios se empieza a desviar cuando las posibles respuestas no van hacia lo humano. Sí. Entonces, venga, hablemos de Dios. Sí, porque es que yo soy el enviado de Dios en la tierra y yo soy el que tengo el poder. No, pero es que no te estoy hablando de poder. Te estoy hablando sobre Dios. Ven, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Y por qué vinimos a este? No. Espere, es que si usted va a decir eso, yo le tengo que decir que es que estamos aquí porque Dios lo decidió y así lo quiso, y nosotros, esta institución X, Y, es la encargada de administrar esa voluntad de lo divino. Entonces, mire que ahí la pregunta sobre Dios no se vuelve una pregunta sobre los principios, sino una pregunta sobre la administración del poder que Otorgado por Dios. que nos da esa Ok. idea. Claro, weón. Y ahí es donde, digamos, Spinoza rompe, weón, con eso, ¿no? De cierta manera. Bueno, ahí, y exactamente. Antes de empezar como a hablar un poquito de Spinoza, que ya Felipe se metió por ese lado, yo sí quiero dejar en claro algo. Nosotros, independientemente del tema que estemos hablando, lo que hacemos a través del discurso es poner en juego y poner en el mundo nuestras ideas y nuestras creencias. De acuerdo. ¿Cierto? Sí. Entonces, antes de empezar a realizar proposiciones o a decir enunciados, es importante aclarar que todo lo que vayamos a decir está dentro de unos marcos de ideas y creencias, y que precisamente el ejercicio dialéctico está en entender que las creencias son creencias y no caer en el error de pensar que las creencias que tenemos o las creencias que nosotros creemos no son creencias. Yo, verdad, es ¿Cierto? absoluto. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando caemos en los totalitarismos, Las ideologías. los dogmatismos, y ya hemos visto algunos personajes en la historia que han creído que lo que saben es una verdad. O sea, como lo decía Nietzsche, en Así ha hablado Zaratustra, un falso profeta. Sí, pero El último hombre. por ejemplo, si usted se cree profeta, ha de entender que lo que va a anunciar el mundo es lo que usted cree dentro de su narrativa personal. Y si alguien opina diferente, precisamente si lo que usted dice realmente lo cree con convicción, es porque debe ser algo suficientemente sólido para que se sostenga por sí mismo. Claro. Y Eso es lo que proponía Stuart Mill como primer ejercicio de libertad, y es poner nuestras ideas en el mundo. Esto va a mirar era el del utilitarismo, ¿no? El que le da una vuelta al utilitarismo de Bentham y genera un nuevo tipo de utilitarismo interesante,
que finalmente no es el objeto de esta discusión, pero sí me parece interesante esa propuesta de que el primer ejercicio de libertad es poner nuestras ideas en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestras ideas en el mundo, se pulen, y ahorita vamos a hablar mucho de eso, se relacionan con otras ideas, y solamente las que son, digamos, ideas buenas, ideas bien estructuradas o ideas idóneas, ¿cierto? Claro. Se van a mantener. O si tienen una buena potencia de desplegarse como buenas ideas, como ideas adecuadas, como le llamaba Spinoza, entonces a través de la dialéctica con las otras va a encontrar pequeños fallos y va a empezar a crecer como idea. Entonces mire que el fin del debate, cuando lo presentan personas con conciencia y entendidas en el mundo, se comprende que el fin del debate nunca es ganarlo. De acuerdo. Ganar un debate es desperdiciarlo y echarlo a la basura. ¿Cómo? Vendría siendo como la reestructuración de nuestro mismo pensar dentro del Claro, debate. el fin de un debate es poder sumar. Claro, crear más No restar. conocimiento, ¿no? Es poder sumar. Si yo tengo 2 y tú tienes 1, la idea no es con mi 2 matar tu 1 y quedarme con mi 2. No, La idea es que entre ambos hagamos un 3 y luego nos juntamos con un 4 y entonces empezamos a sumar metodologías, epistemologías, perspectivas morales, perspectivas ontológicas, teológicas, y terminamos teniendo una visión más amplia del mundo. Y cuando tenemos una visión más amplia del mundo nos damos cuenta de que tiene muchos colores y que ver las cosas desde un solo color, pues lo que hace es reducir nuestra perspectiva de lo real. O sea, claro, veo. O sea, es más dialéctico, de cierta forma, en conclusión. Ciertamente. Bueno, comenzó esto. Ahora sí arrancamos. Ahora sí arrancamos. Todo está full. Cabe resaltar que esta es la segunda vez que nosotros realizamos este episodio. tiempo porque pues, errores acá técnicos a veces pasan, somos humanos y pasa. Bueno. Es muy importante también entender desde la dialéctica y desde como lo planteaba Spinoza, ¿hay o no hay una guía para nosotros venir acá y vivir la vida? Yo creo que Para terminar hablando del libre albedrío, está interesante la pregunta. Vamos a tener que empezar a hablar de cosas muy anteriores a la libertad humana, ¿cierto? Para poder llegar a comprender, y aquí voy a partir de la noción de ideas adecuadas de Spinoza justamente, y es que una idea adecuada es aquella de la cual conozco sus causas. ¿Ves lo interesante? Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera puede responderte si hay libre albedrío porque X, o no hay libre albedrío porque Y, pero no te está dando las causas, entonces eso sería una idea inadecuada. Claro, él Ok. dice como creemos que somos libres porque ignoramos las causas que nos determinan. Eso, voy a piso la pero entonces ahí entramos. ¿qué pasa? Vamos a empezar a retroceder, y antes de empezar a retroceder, les coloco un ejemplo que nos demuestra cómo el orden de los factores se altera el resultado. Con el libre albedrío, entonces, hay una discusión central y es la relación entre mente y cuerpo. Y eso es una vaina que toda la vida ha atormentado a los seres humanos, históricamente. Y todos han tratado de enunciar sus verdades en un sentido no dialógico, sino como proposiciones concretas, como axiomas. Aquí, para los que nos ven, un axioma es algo que consideramos cierto e inamovible. ¿Listo? Entonces, nos estamos preguntando si realmente la mente está dentro del cuerpo, ¿cierto? Y si la mente trasciende cuando no está el cuerpo, y cosas por ese estilo. Pero ¿qué pasa si yo solamente como ejercicio dialéctico cambio el orden y pregunto, ¿no será que el cuerpo está dentro de la mente? Entonces, mire, con solamente cambiar el orden de dos productos, digamos, de las dos variables que estamos trabajando, ya nos cambia la reflexión filosófica que estamos haciendo. Bueno, y si ya lo planteamos de esa manera, entonces, ¿qué pasa con la muerte? Claro, entonces, ya vamos para allá. Yo creo que Pero sí, este ejemplo lo quería colocar para transpolarlo al ejercicio de pensarnos desde la libertad como humanos, que para allá es donde vamos a terminar hablando ahorita, no colocando el humano como el centro de la ecuación, como la variable única de la ecuación, ¿cierto? ¿Qué pasa si colocamos al humano como una variable más entre muchas otras? ¿Qué pasa si
no me pregunto por la libertad del humano, sino por la libertad del cosmos, Ok. ¿cierto? Entonces, podría preguntarme, ¿es el humano libre dentro del cosmos? O podría preguntarme, ¿es el cosmos libre en lo humano? Cambia todo, güey. Cambia todo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no me estoy asumiendo yo. Es que ya no me estoy viendo yo como el centro, como sino de como una pieza. Exacto. No me estoy colocando en una Sí. posición hegemónica donde todo lo otro está subordinado a mí. Entonces, Sino que yo hago parte de un yo nicho. hago parte de un efecto nicho. Ahí queda súper el eslogan. Entonces, listo. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque ahorita Felipe habló de la transgresión que generó Spinoza respecto a la postura teológica, y es justamente por allá Kant llama algo y le pone giro copernicano, Sí, sí, sí. basado pues en estos textos de la revolución de las esferas celestes, donde se propone que la Tierra no es el centro del universo, sino que simplemente es un planeta que está orbitando una estrella grande que se llama Sol. Ya no se colocó como la Tierra al centro del mundo, sino que ya hacíamos parte de un sistema más amplio. Claro. A ese entonces Kant lo llama el giro copernicano y es a empezar a hacer filosofía con el humano como parte del sistema y no como centro del sistema. ¿Listo? Y entonces Spinoza, de alguna forma, no ha adherido a esa idea de giro copernicano, pero es lo que hace realmente y es tratar de pensar el sistema en el cual vivimos para tratar de responder a esas preguntas que nos han inquietado, de dónde vinimos y para qué vinimos, que yo creería que son las dos preguntas esenciales que nos han cruzado como seres humanos, y lo hace a través del humano mirando el cosmos. Marica, pero ¿dónde Spinoza, digamos, rompe con ese dualismo? Listo. A mí Para sí. allá vamos. Empecemos por la pregunta primera. Ajá. ¿De dónde salimos? ¿Desde cuándo nos estamos tratando de responder eso? No, desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde de lo prehistórico, ¿no? Entonces están tanto los pueblos, digamos, originarios, ¿cierto? En diferentes partes del mundo. De ahí en adelante cuando se empezó a generar, digamos, formas de escritura, formas de manifestar creencias a través de los tótem, ¿cierto? Claro, claro. Y finalmente, pues a través de la roca, los papiros, etcétera, y hasta que tenemos la escritura como tal, lo que tenemos conocimiento es desde Egipto, desde la antigua Grecia, tenemos los presocráticos, donde Tales de Mileto decía que nosotros venimos del agua. ¿Cómo así que Sí, venimos del la agua? parte del arte. ¿Cuál es El la principio parte- fundamental. el principio fundamental de todo? Entonces, venga, ¿cómo así que el principio fundamental? Entonces, sí, lo que pasa es que si nos preguntamos ¿de dónde nací? Pues sé que nací de mis papás y mis papás nacieron de otros papás. Y entonces si me pregunto muy hacia atrás, me pregunto como de dónde está eso, lo más pequeñito que constituyó lo humano y el mundo. Entonces ellos daban unos primeros acercamientos, no de agua, porque todo está hecho de agua. Demócrito, ¿no? Que decía que O Heráclito, que decía que de fuego, Que fuera ¿cierto? así, Anaximandro, Anaxímenes, con el apeirón. Que era como el caos, que todo es una nube de caos. sí, sí, sí. Y luego entonces se propone esta teoría de la condensación-dilatación, entonces que hay cierto caos que se condensa y forma la masa, y cierto caos que se dilata claro. y forma el cielo y las nubes y las cosas Incluso gaseosas. Big Bang acá Y tiene todo el sentido del mundo esas teorías. De Demócrito, que lo mencionabas con el tema del atomismo, ¿cierto? Es que estamos hechos de unas partículas muy pequeñitas que se llaman átomos, que luego Leibniz propone la teoría metafísica monadológica, y es que propone que estamos hechos de unas sustancias muy pequeñas que se llaman mónadas, que se relacionan entre sí, que no tienen extensión, pero que al relacionarse entre sí ganan extensión, o sea, generan masa. Y luego, pues eso relacionado con la teoría cuántica, cuando hablamos de los quarks que se unen a través de gluones, que no son extensivos, pero al generarse a través de gluones generan protones que sí son extensivos, y ya pues protones y neutrones generan núcleos atómicos, y eso genera pues que le orbiten electrones y tenemos los elementos. Entonces mire cómo esos manes por allá hace mucho rato tenían mucha idea de responder a esa pregunta de dónde venimos. ¿de dónde venimos? Y parecía que la trataran de responder de qué estamos hechos, que parecen dos cosas diferentes, claro. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahí es donde está el problema, porque entonces Platón, es que sí, venimos de algo que se llama el topos Uranus, que es algo así como el cielo. Entonces allá, El mundo de las ideas. exacto, existían las ideas perfectas, inmutables, trascendentes,
Y entonces había un bicho, como una especie de deidad, que se llamaba el demiurgo. Entonces el demiurgo lo que cogía era cogía las ideas. Miren aquí entonces cómo empezamos a ver cómo el lenguaje y la metafísica empiezan a tener unas implicaciones en las creencias. Cogía las ideas y las amoldaba en una realidad sensible, que es en esta en la que vivimos. Pues para Platón, esta realidad en la que vivimos es una mala copia de la realidad perfecta de las ideas, que eran moldes que hacía esta Platón era una cinta, güey. Entonces, miren que de por ahí nos empezamos bueno, entonces que teníamos como esta forma, voy a hacer un muñeco de plastilina de árbol, que corresponde a la idea perfecta de árbol. Pero ese árbol no es la idea perfecta de árbol, sino que esa idea es un habita porque la hizo a partir de ella. Claro. Ahora, el humano es la imagen y semejanza de la... Exacto, el humano es la imagen de la idea perfecta de humano, pero entonces el alma de cada persona, por decir su esencia o su individualidad, habita dentro de algo que él llama alma, ¿cierto? Y esa alma o esa idea perfecta de humano viene y habita en el cuerpo. Y cuando ese cuerpo ya se va, ya no existe, ya se muere, entonces esa idea perfecta trasciende otra vez al mundo de las ideas y pues sigue viviendo en la eternidad. O sea que prácticamente Platón fue el que dividió al ser humano entre mente y cuerpo. Pues yo realmente pienso que eso viene desde antes, por allá de los egipcios, de los sumerios, por ahí ya habían algunos esbozos en las tablas esmeraldas, etcétera, pero entonces digamos que es más o menos escrito, tenemos el Fedón, tenemos algunos diálogos donde vemos que ya había una división entre mente y cuerpo. Pero Santi, ¿usted qué piensa, weón? ¿Realmente tenemos esa división de mente y cuerpo o somos una unidad completa? ¿O usted cómo la ve, weón? Realmente es una pregunta que yo me venía haciendo desde hace poco. Hace poco pues muere mi abuelo. Tengo una conversación con una de las personas que más admiro, que es mi tío. Y en el momento en el que estamos ya en la misa, en el cementerio, ya para entregar el cuerpo para su cremación, veo y me hago una pregunta y digo, bueno, ya el cuerpo se fue, pero entonces hay una división entre el alma y el cuerpo. ¿El alma se fue antes o se va a ir en este momento en que lo vamos a meter allá a cremar? Uy, qué gonorrea pregunta. Difícil. Porque sería más bonito pensar que hay un cielo donde podemos ir a descansar. Pues que eso da como Este tranquilidad. mundo tan cruel. Eso es como anestesia, weón. Sí, termina siendo una idea farmacológica. De cierta manera. Ahora, Quizás otros lo dirán como un pajazo ambiental, pues... al que la tenga, a mí me parece divina. De acuerdo, Tenga. estoy de acuerdo. Y no voy a decir nada para refutársela. Bacano. Yo quisiera pensar que, por ejemplo, los niños que mueren en la guerra tienen un lugar donde ir y poder tener una experiencia de tranquilidad y no nacer y morir en un espacio de caos y de violencia, ¿cierto? Entonces, creer que hay un cielo, creo que es farmacológico y creo que a veces es necesario en este mundo, ¿cierto? Y aquí quiero decir algo, y es que finalmente es lo bonito de las creencias, que cada quien puede sustraer de todas las ideas que se han transitado a través de la historia de la humanidad y construir la narrativa personal que más se adecue a su historia de vida, ¿cierto? Las personas que son religiosas y sienten que viven en paz con eso, está súper bien. Hay personas que son ateos y viven en caos consigo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mejor? Entonces, aquí yo considero que respecto a las creencias, lo importante es que nos permitan vivir bien con nosotros mismos y vivir bien con otras formas de vida y de mundo, que es precisamente lo que vamos a empezar a desarrollar. Exacto, que era lo que decía Spinoza, inclusive, que es algo que marca muy bien Einstein en esa entrevista en la que él dice, yo creo en el Dios de Spinoza, y una de esas premisas que da Einstein es que yo estoy acá para vivir en respeto y armonía con el resto de cosas, seres que habitan ahí acabas de nombrar la premisa y es armonía, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de
llegar a la idea de libertad desde la perspectiva cosmológica de Spinoza, a través de la base bibliográfica de la ética explicada según el orden geométrico. ¿Por qué se le llama orden geométrico? Porque se construye a través de axiomas. Claro, como un libro de matemáticas, como la álgebra de Baldor. Algo así. Que va, Baldor era un pato cubano por allá que se puso a recopilar libros y los Algo metía así. en uno. No, llamémosle axiomas porque, como lo dice Pipe, necesitamos unas premisas que consideremos ciertas. Como en las matemáticas, necesitamos creer que el más sirve para sumar. Y eso no lo voy a poner en discusión en una operación matemática, ¿cierto? O yo no estoy solucionando una ecuación y digo, uy, aquí hay un menos. Pero yo el menos lo voy a usar para dividir. No, porque es un axioma y punto. Así funciona. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Es también como la división de las palabras. O sea, usted señala Ay. que esto es una taza y vaya a ver, pues, Eso, que no, que aquí, sí. digamos, vamos al tema de los juicios analíticos. Lo que llamaremos, bueno, juicios a priori o juicios a posteriori, es que hay ciertas definiciones que nos dicen en su misma expresión lo que es la cosa. Por ejemplo, ¿qué es un triángulo? ¿Qué significa triángulo? Un elemento de un Tres ángulos. Que tiene tres ángulos. Entonces, mire que un triángulo no puede ser redondo. Sí. ¿Ven? Asimismo, hay cosas que son deductiblemente lógicas por lo que expresan de sí, que es lo que intenta Spinoza demostrar a través del orden geométrico, ¿cierto? Entonces, si puedo decir que triángulo es que tiene tres ángulos, puedo decir que decir Dios significa que algo sea perfecto, inmutable Claro. e infinito. ¿Por qué? Porque desde toda la tradición medieval pues, se había construido la idea de Dios como un ser perfecto, inmutable, infinito. Ahora, el punto es, Eso. si la expresión de Dios es algo perfecto, inmutable, infinito, ¿por qué carajos lo reducimos a una perspectiva humana? Ahí está el Porque primer somos problema. humanos. Claro, cierta ahí está manera. el primer problema. Si los seres humanos somos seres finitos, el que se cree inmortal, chévere. Como Jack Sparrow buscando la fuente de la vida eterna. Como ¿cómo se llama esa película? Que son esos locos que se van para Las Vegas a... Como Hangover, ¿qué pasó ayer? Esa, el japonesito, el chino. Sí, es marica. Claro. El más se cree inmortal, ¿cierto? Bueno, la vaina es, somos seres finitos y estamos mirando a lo infinito. Finitos mirando a lo infinito. ¿Qué hacemos? Lo reducimos a nuestra visión limitada. Claro. ¿Cierto? A lo que conocemos realmente. ¿Qué pasa si, a veces que estoy dando conferencias sale algún estudiante y dice, es que yo soy cientificista y yo no creo en esas vainas de la metafísica? ¡Pum! Yo súper. O sea que tú conoces las cosas como realmente son. Claro que sí. Yo, bueno, excelente. Dime de qué color es esa silla. Es verde. Listo. Ahora mírala con un espectro infrarrojo y me dices de qué color es. Roja. Luego mírala con un espectro ultravioleta y me dices de qué color es. Y la sigues mirando con la luz, ¿cierto? Con las variaciones Pero de luz. entonces mira que tu mirada solamente puede ver un pedacito y con los instrumentos Peyes que hemos podido crear como humanos, hemos ampliado esa mirada de un pedacito a otro pedacito. Y ya con eso creemos que abarcamos la totalidad del mundo. Sí, es absurdo. Básicamente. ¿Cuál sea la totalidad de la longitud de onda de la luz? Desde la más pequeña hasta la más alta. Claro. Lo mismo de las ondas de radio. ¿Qué es lo que escuchamos en la radio? Pues este instrumentico de radio transforma esas ondas y las traslada a una longitud de onda que nosotros podamos escuchar. Y con los instrumentos que tenemos podemos captar ciertas frecuencias de onda. Claro, todo Pero- depende de los ojos con. Claro, Ok. pero entonces es la totalidad. Bueno, y antes. Si nos preguntáramos lo de la luz hace 200, 300 años, sabíamos que existe esa longitud de onda que conocemos ahora. Y si nos preguntáramos dentro de 500 años adelante, ¿será que vamos a seguir creyendo que son las mismas longitudes de onda? Entonces, mire que la ciencia misma está limitada
a la percepción y a las herramientas que como humanos podamos hacer para tratar de conocer el mundo. Entonces, quiero hacerles una pregunta antes de que avancemos y pensándolo desde la perspectiva de que nosotros como seres humanos estamos pensando desde lo finito hacia lo infinito. ¿No sería tratar de escapar de la percepción del absurdo? Del absurdo de lo que es esta realidad. O sea, estamos buscando darle una explicación al por qué estamos acá, por qué venimos, Sí. porque yo soy color lenteja, color cartón mojado y narizón. Claro, pero es que mira que la postura de Camus respecto al absurdo es que, ¿qué pasa cuando le grito al mundo sobre mi propósito? Solamente voy a recibir silencio, ¿cierto? O sea, no hay nada que me vaya a decir un propósito. Pero ojo que el absurdo es sobre el propósito, que en la filosofía tiene una rama que se llama teleología, y eso es estudiar el propósito de las cosas. No te lógico, claro. Y otra cosa es estudiar de dónde salieron las cosas. Ok. ¿Sí? Entonces, Pero mire, me imagino que están enlazadas. claro, entonces, cuando yo trato de responder de dónde vine, la segunda pregunta es ¿para qué vine? Y ahí sí va lo teleológico. Ajá, ¿Sí claro, ves? claro. Entonces, si yo todavía no he respondido de dónde vine, ¿cómo voy a responder para qué estoy aquí si ni siquiera sé de dónde vine? Yo no sé si les ha pasado que llegan a la nevera y no se acuerdan qué iban a sacar. Y yo aquí vine de la nevera. Claro, y le tocó no devolverse al cuarto. Ya me acordé que venía tan. Entonces, vuelvo. Por eso el orden geométrico implica empezar por las primeras preguntas e irlas desglosando hasta la libertad humana, y así adquieren un sentido. Ok. Sí, porque yo puedo decir, ¿por qué Felipe es una mala persona? Porque es que le pegó a Santiago. Listo, ahí yo ya tengo un hecho, y usted es malo, usted es bueno, y me voy, y ya. Pero eso es solo una cara de la moneda, porque Claro, ¿qué eso tal es lo te que haya hacemos- dado? eso es lo que hacemos generalmente Sí, todo el sí. tiempo. Elevar juicios sobre una idea inadecuada, o sea, sobre una idea de la cual no tenemos las causas. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el camino correcto? Preguntar por qué Felipe le pegó a Santiago, Santiago explicar qué le hizo a Felipe, luego Felipe contar que en su historia de vida no le podían hacer eso porque le da rabia, porque de chiquito le generaron un trauma. Y entonces empezar a salir una cantidad de causas que al final nos van a terminar dando a entender que Felipe no es mala persona, sino que se sintió agredido por X situación que usted tampoco le quiso hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues hablar de preguntas tan profundas no se pueden simplemente contestar hacia Sí, la, claro, a la que loca esa- todo lo anda, porque vamos a dar respuestas inadecuadas. Entonces, la primera forma de empezar a responder es, listo, ¿de dónde salimos? Podemos decir cualquier cosa y cualquier cosa va a tener sentido. Salimos, Heráclito, salimos del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es movimiento y todas las cosas que existen porque hay un movimiento dentro de ella, inherente a ella, ¿cierto? Hoy en día lo conocemos como el movimiento de las partículas y no sé qué, y eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo puedo decir, Heráclito tenía razón. No, de Muquito, estamos hechos de átomos. Si me pongo a mirar hoy en día, y sí, estamos hechos de átomos. O sea, cualquier respuesta que usted quiera dar sobre de dónde se originó todo lo que existe va a tener sentido. Claro. Pero el problema es que no se va a mantener para siempre, en un sentido lógico. Entonces empecemos desde aquí estamos sentados, ¿cierto? ¿De dónde vinimos? De nuestros papás de los abuelos, y nos empezamos a preguntar hacia atrás, y va a haber un punto en la historia escrita que se divide en dos vertientes. Una teleológica y otra evolucionista, ¿cierto? Perdón, teológica. Listo. Entonces va a llegar un punto en que los que nos seguimos preguntando para atrás, vamos a decir, Okay. salimos por ahí de una especie de Homo sapiens, y ese Homo sapiens de una especie de homínido, de una especie de chimpancé, ese chimpancé de una especie de animal acuático, y ese animal acuático de una especie de protozoario, y ese protozoario de un organismo unicelular, y ese organismo unicelular, sabrá Dios de dónde salió. De las Del vacío cuántico, el colapso de onda-partícula, entonces ya nos metemos a cuántica, ¿cierto? Entonces ya empezamos a hablar de las branas, de la teoría M, la teoría de cuerdas, donde había un vacío con resonancias cuánticas a manera de energía, y hay unas leyes que son composibles entre ellas a nivel de física, y eso permitió que los bosones de Higgs luego generaran masa, y listo. Chévere. Y hay otra vertiente que dicen, no,
Esto, y yo jalé un mico y una bacteria. ¿Qué pasa? Entonces dice, no, vea, lo que pasa es que Dios, El bacteria es el propio virus. Dios tomó barro, ¿cierto? Moldeó al hombre, y lo creó. Y luego le dio ¿qué? Le dio vida. ¿Cómo? Eso fue soplándole, ¿no? Exacto. Le dio Santi sabe. el espíritu. Claro, sí. Que El es- espíritu de vida del no, soplo. le dio el espíritu, que es el soplo de vida. Pero el espíritu Nos saltamos varias cositas. El primer día quedó el sol y la luna, y el segundo día. eso, pero como vamos de aquí para atrás, Verdad. como vamos de aquí para atrás, entonces listo, ahí creó, le dio el soplo de vida y el humano, le dio una costilla y eso, listo, y Porque lo malo el hombre le dijo que estaba muy solo. listo, todo bien. Recordemos que la Biblia es un libro de fe, no es un libro de historia. Eso es importantísimo saberlo. Y resulta que la Biblia es un libro también escrito que no riñe con la ciencia. Ahí se las pongo. Entonces, metáforas como que estamos hechos del barro, es que venimos de la tierra. Y nosotros venimos de la tierra. Claro, si hubiéramos sido un protozoario, venimos de la tierra. Exacto. Y somos frágiles, además. ¿Cierto? Claro. Entonces, y la vida es tan corta y tan frágil como un soplo. Entonces, mire que la Biblia es un libro muy bien escrito, es hermoso y es filosóficamente bien construido, pero tiene un problema gravísimo, es que las personas no lo saben leer. Así como probablemente no saben leer una vaina de estas y este tema que está diciendo. Claro. Y lo repetimos, ¿cierto? Entonces, hacia atrás, también la Biblia nos empieza a mostrar que antes en la tierra, antes existía como el fuego, que no existía nada y entonces Dios empezó con los días, ¿cierto? Separó Y creó la noche. y creó la tierra y separó la noche del día y toda esta Estaba esa vuelta, weón. Si nos vamos a las teorías físicas aceptadas y empezamos y nos saltamos miles de años, ¿cierto? Como, listo, el Big Bang, ¿cierto? Entonces, el Big Bang era un punto condensado de masa inextensivo que de repente se desplegó, se expandió. Y de esa expansión se generaron nubes de gas cósmico de la cual se condensaron y se empezaron a crear pequeños nodos de materia y de gravedad, dando paso a que se generaran cuerpos celestes como estrellas, planetas y no sé qué vueltas. Y si usted pone eso en la Biblia, es exactamente lo mismo. Al principio no había nada y luego se apareció empezó a Dios. crear, Marica, pero luego se creó la luz, esa expansión de cosmos, de luminosidad, y luego se empezaron a crear las estrellas, que ya entonces empezaron a crearse estrellas y luego a enfriarse, pues se crearon los planetas, y de los planetas, al haber unos cuerpos con masa, pues generan gravedad, y ya al tener gravedad y orbitar una estrella, habría día y noche porque está orbitando la estrella, y de ahí se empiezan a dar la vida cuando ocurren las condiciones que tienen que ocurrir. Miren que no riñen. Una cosa es un libro de fe, otra cosa es la ciencia, pero saben que están de acuerdo en que ambos son creencias metafísicas. Si usted es un científico y si usted es un teólogo, la misma mierda, weón. es la misma mierda. ¿Por qué? Inclusive hasta hay una parodia de eso, muy marcada, y te lo puse de la lista. Van Theory. Vean la concepción de Sheldon, una persona atea que termina enfocando toda su vida en la teoría de cuerdas. Que es una creencia. Pero marica, si todo lo que existe es expresión de la misma sustancia, ¿de dónde salió el fucking Big Bang, weón? Claro. Entonces, pues para iba a ser, vamos para atrás. Vamos para atrás. Entonces, teológica. Nos vamos para atrás. No había nada. Y llegó Dios y creó. ¿Qué fue lo primero que creó? La luz. No, Sí. Me corcho, listo. El caso es que no había nada y llegó Dios y creó lo que había. Pero entonces, si llegó Dios, Separa el mar y la tierra y separa el día de la listo. Si llegó Dios a la nada, primera pregunta, ¿Dios estaba en la nada? Si Dios estaba en la nada es más grande que Dios. La nada contiene a Dios. Oh, Dios contiene en la nada. Pero si dice que de la nada Dios creó, o la nada es una parte de Dios. Independientemente de lo que tratemos de respondernos ahí,
Lo que vamos a hacer es inventarnos la respuesta. ¿Sí? No importa la respuesta que demos, no la estamos inventando. Entonces, ¿qué podemos extraer del ejercicio de problematizar esta concepción teológica? Y es que Dios termina siendo una cosa que existía antes que todo. Llámelo nada, llámelo Dios, O llámelo la sustancia. llámelo sustancia, llámelo logos. De hecho, en la Biblia algunas veces hacen referencia a Dios como logos. Lo que sea, weón. Llámelo como quiera. Lo quiere llamar Dios, está perfecto, listo. Entonces, vino Dios y creó a partir de la nada. O sea que Dios ya era algo. O sea que no, la nada no era la nada porque ya había algo. Y lo que había era Dios. ¿Qué es Dios? En ese sentido teológico, la primera cosa que existió que abarcaba todo lo que existía y de la cual nació lo primero que existió después de esa primera cosa. Pongámoslo así, re raro, ¿cierto? La primera cosa que existió, que ocupaba todo. Porque si salió de la nada y la nada no es nada y la única cosa que había era Dios, Dios tenía que ocupar por inferencia lógica la totalidad del espacio existente. Claro. Listo. Todo bien con la teología, me parece chévere esa posición. Pero entonces miremos la teoría científica y tan, el vacío cuántico, las fluctuaciones de campos, el colapso de onda partícula y pan. De verdad, toda cualquier vibración energética a nivel cuántico, ¿cierto? Cualquier ley física que es composible con otra ley física. ¿De dónde se manifestó? O sea, para que una ley física ocurra, tiene que haber una cosa que se llama fuerza, ¿cierto? Claro. Entonces, en física hablamos de los campos electromagnéticos fuerte y débiles, de los campos gravitacionales, de la fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y débil, ¿cierto? Campos electromagnéticos y fuerza gravitacional. Tiene que haber una fuerza que interactúe con otra fuerza y que sea composible que entre esas ambas fuerzas generen algo. ¿Qué se genera? Un spin desde la cuántica, ¿cierto? Entonces se generó un spin y desde ese spin se pueden producir fermiones que no generan masa, o se pueden producir bosones como la partícula de Dios, el bosón de Higgs, a través de la cual se crea como la realidad que conocemos, ¿cierto? Todo bien, pero ¿de dónde salieron esas fuerzas primigenias que estaban vibrando en el vacío cuántico? ¿Qué tal si siempre existieron? Entonces dijimos, no, digamos que había una fuerza física que es composible y estaba ahí antes de la nada. Ha estado ahí siempre. Listo, se la valgo. Hasta allá llega la física, ¿cierto? Sí, sí. Entonces vamos a decir que en la física había una cosa que existía primero antes que todo y que estaba ahí y de la cual se creó y nació la cosa que existe hoy en día como mundo o como cosmos. ¿Es diferente o es igual a la posición teológica? Es igual. Y usted puede Sí, realizar todo un modelo matemático que lo demuestre, que de hecho no se ha podido, ¿cierto? Y si lo demuestra a través de un método matemático, sigue estando dentro del campo de la metafísica. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno físico evaluable, empírico, y lo único que podemos hacer es creer en eso. Ahora, hay dos formas de creer en las cosas que se creen. Una forma demostrativa y otra forma verificativa, ¿cierto? Claro. ¿Lo puedo verificar a través de las matemáticas? Listo. En la física todavía no se ha verificado a través de la matemática cómo surgió la primera fuerza fundamental de la cual emergió todo. Básicamente es especulación. Entonces terminamos a través de la fuerza demostrativa, de la inferencia demostrativa, que es a través de proposiciones llegar a demostrar que algo es así porque tiene sentido. Y en el sentido demostrativo, tanto la física como la religión llegan exactamente a lo mismo, nos riñen, o sea, no tenemos necesidad de pelear, estamos parados en lo mismo. ¿Qué estamos pensando? Que hay una cosa primera que existía antes de todo. Listo, toda esta charla va a llegar a eso. Esa cosa primera ha tenido muchos nombres. Aristóteles lo llamó el motor inmóvil. Se le ha llamado sustancia o usía en griego, ¿cierto? Se le ha llamado Dios, se le ha llamado naturaleza, palabra importantísima. O el nous, no acuerdo. No. El nous, o se le ha llamado el logos, la armonía universal.
X, Y o Z, usted llámelo como quiera, porque el nombre no importa, ¿cierto? Entonces, de esa primera cosa, nosotros como seres humanos ya llegamos hasta allá por inferencia lógica, ¿cierto? Uy, mira, me doy cuenta de que existía, de que tuvo que, por lógica, existir algo en un momento antes de que existiera lo que existe. Importantísimo, esa primera cosa no fue creada. Porque si fuera creada, Habría algo más. habría algo previo a ella. Claro, Entonces, claro. evitamos la regresión al infinito pensando de que parándonos en la primera cosa de forma lógica, o sea, asumiendo de que nada fue antes. Pero nada fue antes no en un sentido temporal, sino en un sentido lógico, Sí, sí. ¿cierto? Y si miramos esa cosa, entonces vamos a hablar de cómo podemos tratar de entender esa cosa, ¿cierto? Vamos a llamarla, Spinoza la llama de dos formas, Dios o la naturaleza, y nos dice, es indiferente, llámenla como quieran. ¿Listo? Exacto. ¿Cómo conocemos nosotros? ¿Qué podemos conocer nosotros desde lo finito, desde lo limitado? Pues porque ¿cómo vamos a saber qué es esa cosa en un sentido infinito? Ahora, si es la primera cosa que existía en la totalidad de lo que existe, por inferencia lógica, debe ser infinita. Entonces, Sí, no debe tener una forma definida. exacto. Entonces, Dios no puede tener forma, Dios no puede tener límites, o sea, Dios debe ser infinito, ¿cierto? Dios debe ser lo primero, o sea, primigenio y fundamental, Ok. y Dios, o sea, esa cosa que existía, pues no tiene errores, porque si solo existe una cosa, ¿con qué se va a comparar para tener errores? No es como Es perfecta. perfecta, sí. Y al ser perfecta, es necesaria. Todo lo que ocurra de la cosa que existe, ocurre porque Es la necesario. cosa necesariamente es de esa forma. Ok. Hay un problema en colocarle voluntad O sea, a que, la idea de Dios. o sea, que se vuelve determinista de cierta manera. Sí. Pero entonces determinista en la expresión de la naturaleza o Dios, ya dijimos que es lo mismo, la expresión de la naturaleza es determinista. Ahora, eso no implica que las nimiedades del día a día estén determinadas, que apenas vamos para allá, ¿cierto? Entonces, ya dejémoslo de llamar cosa y vamos a llamarle Dios a naturaleza. Listo, la naturaleza es infinita, es perfecta, es necesaria. Infinito no quiere decir ininteligible. Ok. Cuando pensamos en lo infinito, pensamos en una vaina muy grande que no soy capaz de abarcar con mi intelecto. Eso es algo ininteligible. Algo infinito es que no empieza ni termina. Como un ciclo del agua. Aunque se puede terminar también. Sí, porque Sí, si ya no está la Tierra, ya no hay ciclo del agua. No, porque el agua entra en una fase gaseosa. Una fase gaseosa tiene que volverse a condensar, porque ella no está condicionada a que haya un espacio, sino a cuestiones de temperatura. Pero, por ejemplo, si, digamos, se expande el sol y evapora el agua, listo, que está en la Tierra, Y después el sol se va a encoger otra vez y crea una enana blanca, pum. pero entonces el agua no desapareció. El agua pasó por su fase gaseosa. Pero ya sería agua, sería hidrógeno y oxígeno por ahí regado, y pues eventualmente haría fusión nuclear y crearía núcleos de helio. Pero O mire podría que- volverse a condensar y volverse hielo. Claro, pero entonces mire que la misma cosa pasa a ser otras cosas. Sí, exacto. O sea, Y, la ese, misma cosa. y mire que ese ejemplo está muy bacano. Ese está- Ese no lo puso. Ese ejemplo está súper. Mire cuando nos fuimos con el agua, que todavía no hemos llegado allá, pero tanto el agua como nosotros, cuando perdemos la estructura unificante o el principio de individuación o lo que llamamos esencia, que es lo que nos Como una estructura, sí. da estructura de ser individuos o el agua de ser agua, al nosotros perecer o al agua evaporarse, deja de ser agua y nosotros dejamos de ser humanos. Pero no dejamos de ser la cosa que éramos antes de ser humanos. Ahí es donde viene la transformación de la energía. Ahí es donde la energía no se crea ni se destruye y no que se transforma, bla, bla, bla. El tema es que somos una misma cosa que Dice que cambia de es la estados misma todo el mierda. tiempo. De forma. Entonces viene siendo algo muy similar a lo que viene siendo Dios. No tiene una forma definida. Exacto. Todo lo que existe, Es expresión de una única sustancia. todo lo que existe es la naturaleza.
Y esa expresión de una única sustancia. O sea, todo lo que existe es expresión de esa única sustancia llamada Dios. ¿Entendías? Todo. Todo. ¿Sí? Con el ejemplo del agua. Puta, Siempre ejemplo del agua, Pan, huevón. salió ahí. Qué O hijo sea, de una puta. gota de agua puede terminar siendo un átomo de helio por allá haciendo fusión nuclear en una estrella. Y sigue siendo la misma cosa. Sigue siendo la sustancia. Listo. Como humanos limitados, entendamos eso infinito. Listo. Cuando quieren entender algo, ¿qué hacen? Investigo. Coloquemos un ejemplo. Aquí a Tripichín. Hola, Tripichín. Queremos entender a Tripichín. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Lo estudiamos. Listo. Lo ¿Y cómo se estudiamos. estudia? Primero determinamos qué es en términos antropológicos. ¿Verdad? Listo. ¿Y cómo? Como digamos que es una figura que es como humanoide, pero es de otro planeta. Listo. Entonces Es como algo usted me está dando describiendo. una descripción a partir de su forma. Sí, pero a la final es de plástico, ¿no? De Listo. un material. Entonces usted me está dando una descripción de la forma y del material, Ujú. y con lo cual estamos hablando, esto se llama extensión. ¿Sí? O sea, las características de esta cosa que ocupan un espacio en el tiempo, un lugar en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Ujú. Eso es el atributo extensivo de esta cosa. Pero me digo otra cosa, que sea parte de una especie, de otro planeta, Sí, no sé sí. qué. Según le he dado la forma, ¿no? Tienen la imagen de lo que podemos creer Que es un alien, sí. que es un alien. Listo. Entonces, ahora Tripichín tiene lo que ya vimos de su forma, su material, que sería lo extensivo, y Pero a ahí pesar estamos. de eso, eso que a pesar de que creemos que es de otro planeta, lo imaginamos casi como si fuera como nosotros. Listo. Incluso Sí. en una posición de, no sé, de meditación. Ajá, y listo. Y los músculos y los huesos son humanos, ¿cierto? Pero entonces, mire, que me están dando características del material y de la forma, que sería un atributo extensivo, y me están dando ideas que recaen, que corresponden con esta forma. Pero eso es solo una representación, porque Sí, pero igual, ustedes tienen ideas, yo no las he dicho, ustedes las han dicho. Ustedes inmediatamente han puesto ideas que corresponden con esta forma, de que es un alien, de que vive en otro planeta, que no sé qué vueltas, y no las dije yo. O sea que el hecho de que esto tenga esta forma implica que hay unas ideas que le corresponden. Pero ¿tú crees que esto puede ser una extensión también de Dios, de la sustancia? en ese sentido, sí. El pichín Es de la manifestación de la naturaleza. Manifestación de la naturaleza o Dios, o de la sustancia. Y aquí vamos con el ejemplo de Tripichín, de que los seres humanos, como somos limitados, mire que solamente pudimos dar cuenta de dos cosas de Tripichín, de extensión y pensamiento. O sea, del lugar que ocupa y de la forma que tiene, y de las ideas que le corresponden a eso que ocupa un lugar. Listo. Ahí tenemos dos atributos, extensión y pensamiento. Listo. Tenemos dos que nosotros como humanos podemos conocer. El atributo del pensamiento. Los atributos son las formas en cómo podemos conocer la manifestación de la naturaleza. ¿Listo? Pero entonces, si la naturaleza o Dios, dijimos ahora que era infinita, si es infinita, ¿cuántas expresiones y atributos puede tener? Infinitos. Infinitos. ¿Por qué? Por definición lógica. Claro, ¿Cierto? claro. Listo. Mire que estamos conociendo dos de infinitos. O sea, es una perspectiva absolutamente limitada. Y sin embargo es grandísima. Pero si son dos infinitos, ya no sería infinito porque serían dos, ¿no? Exacto. Yo conozco, exacto, o sea, Dios tiene infinitos atributos, de los cuales yo, como yo estoy mirando a Dios desde mi perspectiva limitada, solamente veo dos. Claro, ok. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces yo miro la luz y solamente percibo el calor y la luminosidad, el brillo, ¿cierto? Pero puede que la luz tenga más atributos, Sí, claro. ¿cierto? Que se van, ¿cierto? En otras manifestaciones físicas que yo no puedo percibir. En ese mismo sentido, Dios o la naturaleza tiene infinitas formas de manifestarse, de las cuales yo solo accedo a dos. ¿Por qué? Porque mi humanidad me permite acceder a dos. Listo.
Ahora, trabajemos con esas dos porque no hay más. Entonces vamos a trabajar con las dos que podemos conocer, ¿cierto? Ya estábamos hablando de el atributo extensivo, que es lo que nosotros casi que comprendemos como lo material, pero no es solo lo material, sino todo lo que ocupa un espacio y tiempo. Y tenemos el atributo del pensamiento, que vendrían haciendo las ideas que le corresponden a cada, digamos, forma, ¿cierto? Listo, Ok. todo bien. Esos atributos tienen unas formas de estar. Digamos que esos atributos son universales, ¿cierto? El espacio, el tiempo, las ideas, son cosas muy universales y todavía no estamos hablando de las cosas puntuales que hay en el mundo. A esos atributos universales que están ahí es lo que Spinoza llama como naturaleza naturante, que es la naturaleza que genera los principios necesarios para que las cosas se puedan dar. Lo que la física conoce o la ciencia conoce como las leyes. Ok. ¿Cierto? Que la ley de la gravedad, que la ley de la termodinámica. Entonces, mire que hay como unas cosas que son composibles entre sí, unas leyes para que las cosas ocurran como son necesarias que ocurran. Oiga, pareciera que la ciencia estuviera redescubriendo a Spinoza, ¿cierto? Total, uy, sí, total, es una cosa muy rica. O que Spinoza escribió la ciencia mucho antes de... Es que de hecho Kant, pues obviamente, desde Kant es mucha la base de los sistemas, de la teoría de los sistemas complejos en biología, y pues obviamente Kant hace una crítica desde Leibniz, desde Spinoza, desde Descartes. Entonces digamos que es toda una tradición que se ha ido sumando hasta llegar a tener lo que tenemos hoy en día. O sea, la ciencia contemporánea no sale de la nada, es una construcción histórica. Claro. Entonces, listo. Mire que esos son unos universales, pero todavía no estamos hablando de cosas, ¿cierto? No estamos hablando del amor, de la justicia, de Tripichín, del vaso. Estamos hablando de unos universales y de unas reglas implícitas en esos universales. Ahora, esos universales sí se manifiestan en cosas, porque obvio nosotros vemos que están las cosas aquí, ¿cierto? Guardemos esta basura. Entonces, esas cosas específicas les vamos a llamar modos, que son las formas específicas en cómo se manifiestan los atributos. Modos del atributo extensivo: el árbol, el vaso, el carro, la calle, la nube, el cuadro, la mesa, el humano, el gato. Todos son modos o cosas que existen extensivamente. Ok. Cualquier cosa, el micrófono, el audífono. ¿Listo? ¿El humano qué venía siendo? El humano es Un modo. ¿Cierto? Un modo. Un modo extensivo. Mi modo cosa. extensivo, epa. ¿Y el gato? Un modo extensivo también. Entonces, ¿yo soy superior al gato? No. Soy lo mismo. No, Pero aquí es donde raya horrible, y es que la mesa es igual un modo de la naturaleza. Pero entonces raya, ¿por qué? Por ego. Claro, ¿cómo le va a decir a otra Que la- tradición filosófica que se han sido los enviados de la divinidad porque tenemos razón, tenemos logos y somos súper especiales, de que somos igual de peyes a un vaso? Entonces ahí todo el mundo como que Esteban está loco, ¿cierto? ¿Cómo le ocurre decir eso? Extensivo. Y el pensamiento tiene modos, las ideas, las creencias, la imaginación, las imágenes, todo lo que podemos meter dentro del campo del pensamiento. Podría estar el alma, el espíritu, etcétera, 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 ¿cierto? Y entonces dice, los modos de los atributos se corresponden entre sí. Entonces, a mí me gusta ejemplificar esto con la proporción áurea de Fibonacci. Ok. Imaginémonos la proporción áurea. Ujú. Listo. Esa cosa es infinita, ¿cierto? Se supone que viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Listo. ¿Qué puedo conocer yo de la proporción áurea? Que muchas cosas, ¿cierto? Pero a nivel general, universal, puedo conocer la línea y el espacio, Ok, sí. ¿cierto? Y ya de ahí yo ya le saco proporciones, le saco medidas y le saco una cantidad de cosas a partir de esos dos atributos, de línea y espacio.
Analógicamente puedo pensar que esas dos cosas que conozco de la proporción áurea es Dios o la naturaleza, y lo que nosotros conocemos son esas dos cosas, la línea y el espacio. La línea del espacio y lo que acotamos en los Y las cuarteles. cosas que podemos decir de ellas, que si la divido por acá me sale un cuadro, y si la divido, si saco otra intersección después de ese cuadro, lo puedo dividir en tres más y sucesivamente, son modos de esas dos, de esa línea y ese espacio que me está dando la proporción. Ajá. Y todas esas cosas son necesarias en esa misma proporción. O sea, la proporción ahora no tiene voluntad de decir, sáqueme aquí un cuadro, no. Ella está como está y determina lo que determina y existe como existe, ¿cierto? Entonces, asimismo, Dios o la naturaleza tiene infinitos atributos de los cuales conocemos dos y de los cuales se manifiestan en cosas puntuales como modos. Y esos modos se corresponden entre esos dos atributos. Se supone que podemos pensar lógicamente que si se corresponden esos dos atributos, se deberían corresponder los otros infinitos que no conocemos. Claro. Pero como conocemos dos, se corresponden esos dos. ¿Qué quiere decir? Que a cada modo extensivo le corresponde un paralelo en el modo del pensamiento. Ok. Ya hicimos el ejemplo con Tripichín. Ujú. Al modo de vaso le corresponde una idea de vaso. Ok. Y al modo humano le corresponde una idea de humano. Pero entonces aquí es donde empezamos a avanzar. Resulta que los modos tienen algo que se llama conatus. ¿Qué es el conatus? Es la propensión a mantenerse en lo que es. ¿Qué es lo en su ser. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como esencia? O como Nietzsche guía la voluntad de poder. Eso, poquito más dinámico. o en Schopenhauer la voluntad como tal, etc. O en Aristóteles la sustancia individual. ¿Qué es? Que hay cierta cosa que hace que cada cosa permanezca siendo lo que fue pensada en pensamiento y que le determina su forma en el modo. Esto alguien lo imprimió en una impresora con una idea de que lo quería así. Claro. Esto alguien lo moldeó y nosotros nos atraviesa una idea de humanidad que nos da una estructura orgánica, ¿cierto? Y que además funciona. Y nosotros, todas las cosas tienden a permanecer en lo que son. Ese es el conatus, ¿cierto? Pero entonces el conatus es esa propensión, pero también es una fuerza. O sea, el conatus es la esencia, es lo que me permite identificar cada cosa como lo que es, de que el gato sea gato, de que el perro sea perro. Pero a la vez es una fuerza. El perro como perro es una fuerza que se relaciona con otras fuerzas. El perro me puede morder la pierna y mire que el perro está implicando su fuerza en mí. Claro. ¿Y qué está haciendo el perro al morderme? Está relacionando su fuerza con la fuerza de mi esencia, o sea, mi modo de humanidad, y la está afectando. Y al afectarme extensivamente porque me mordió, me corresponde inmediatamente una idea en el pensamiento de la mordida. Ya. Le llamamos dolor, le llamamos rabia, entonces empiezan una cantidad de modos de pensamiento a ser correspondientes con lo que le ocurrió a la extensión. Como un equilibrio homeostático, como diría O sea, son la misma cosa. Damasio. No es que sean dos cosas aisladas, Sí, es la misma Es cosa. lo mismo. Si el alma fuera separada, el alma ser un espíritu trascendente, pues le daría igual que lo mordiera un perro, porque a mordió fue el cuerpo. O sea, como una especie de Eva, ¿cierto? No. El alma es en el cuerpo y el cuerpo es en el alma, ¿cierto? Y asimismo, si yo le quito la idea de vaso al vaso, ¿qué pasa? No queda nada. No queda nada. Entonces yo tengo una pregunta Está ahí, ya que estamos tocando eso. ¿Por qué la sensación del dolor se olvida? Y no hay forma de recortarla. Listo. Buena pregunta. Ahí entramos entonces a lo que hablamos como al principio de la memoria y se distingue grandemente de esta experiencia de correspondencia entre el pensamiento y la extensión que se llama traza. ¿Listo? Entonces, cuando alguno de los dos atributos
pensamiento de extensión le ocurre una afectación porque está en el mundo, ¿cierto? Si es en el pensamiento, le corresponde una afectación a lo extensivo, ¿cierto? Si yo entro en depresión, inmediatamente se va a empezar a manifestar en mi cuerpo. Claro. Si yo estoy feliz, inmediatamente se va a manifestar en mi cuerpo. O sea, siempre era correspondencia. A esos hechos puntuales que afectan por esa relacionalidad de fuerzas que es cada cosa que existe, esa correspondencia se llama trazas, que podríamos decirlo así, que es algo así como una cicatriz, ¿cierto? Si yo me corto, me queda la cicatriz, pero también me queda la traza en el pensamiento. Que lo que es, sí, Claro, sí, me dolor. quedo ahí. Uy, yo me acuerdo cuando... Claro. Pero no me acuerdo de la sensación de dolor. ¿La puedo olvidar o puedo no olvidarla? Eso es indiferente porque ahí ya lo que estamos haciendo es aludir a la memoria personal, que es los datos de los cuales me acuerdo a través del cuerpo, o sea, a través del cerebro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es que cada traza reconfigura la estructura de mi esencia, el conatus. Cada traza afecta a ese conatus, lo mueve, lo moviliza, lo modifica, que es finalmente lo que termina estudiando la estética como ciencia de la estesis, o sea, la ciencia de la sensibilidad, Claro. a través de la implicación del arte como transgresor de la esencia, Ya. de las cosas dadas. Mire la importancia del arte ahí, ¿cierto? Y entonces, en la medida en que cada cosa me afecta, reconfiguro mi disposición de modo, pero a través de mi modo de extensión tengo un cerebro que me permite generar procesos de aprendizaje, sinapsis, etcétera, y eso genera algo que se llama memoria, y a través de la memoria yo puedo tener algo que se llama imaginación. Ya. ¿Qué es la imaginación? Es acceder a ciertos sectores de imágenes y puedo o no recordar sus causas. Entonces, cuando recuerdo sus causas, accedo a imaginación. Cuando no recuerdo sus causas, accedo a imaginación o ideas no adecuadas. Y cuando sí recuerdo sus causas, accedo a ideas adecuadas. Pero como somos seres limitados, lo que hacemos es una mezcla de todo eso y es lo que se termina constituyendo en memoria personal o en identidad personal. Entonces, yo me acuerdo que es que yo soy violento desde chiquito. Eso es una historia que usted mismo se está dando. Claro, es una narración. Y ni siquiera sabe por qué, ¿cierto? O sí sabe por qué y lo mezcla con cosas que no sabe por qué y finalmente termina siendo toda una narrativa que puede incluso estar construida de muchos momentos ficcionados. Claro, un autoengaño, en cierta manera. El que- que usted se quiso creer. Claro, finalmente no, Borges, ficciones, habitamos las ficciones y pues se constituyen en lo que somos. Entonces, si ya hay un modo que es la idea y un modo que es el cuerpo, que se corresponden, que se afectan a través de las trazas y que esas trazas nos dan los afectos como correspondencia, podemos estar hablando de que nos constituimos en la medida en cómo nos relacionamos con lo otro. Claro. Y lo Entonces, otro y lo otro también son... da una definición de lo que soy yo. Exactamente. Entonces ahí es cuando Leibniz habla de los espejos y los pliegues. Ya pusimos el ejemplo de la semilla. Todos somos fuerza relacional, potencial, legada. Espero que no hayan muchas variables, pero están fuerza relacional, Play. potencial, porque puede Aumentar. y puede que no. Puede variar. Más bien es la definición. Legada. ¿Por qué? Porque debe ser composible el entorno para que se despliegue o para que se repliegue. Ok. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o qué? Y eso ya nos da paso entonces a que a través de la teoría de espejos de Leibniz es que lo que terminamos haciendo es que a través de esas trazas reflejamos las trazas de los otros en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la relación? Es la reconfiguración permanente que tenemos en la esencia propia, en el conatus,
a través del reflejo que hacemos o la interacción que tenemos con todo lo otro. Y entonces yo digo, no, pero es que listo, yo me alejo de las personas tóxicas y me encierro en mi cuarto, pero es que lo otro no son solo los humanos. Recordemos que modo es todo. Es todo, claro. Entonces estoy en relación con el vaso, estoy en relación con el libro, estoy en relación con la información del teléfono. Entonces siempre, en todo momento, y no existe manera alguna de que no estemos relacionados con el resto del mundo. Y entonces ahí es donde la metafísica termina teniendo unas implicaciones en el mundo material, porque de acuerdo a las formas en cómo yo conciba mi esencia, mi ser y la relación que tiene con el mundo, pues voy a terminar reconfigurando mi estado de ser humano respecto a ese mundo. Ya. O sea, la metafísica termina teniendo unas implicaciones de comportamiento directas, que es por eso que terminamos hablando de ello. Cuando se da esta vaina, les habla de naturaleza naturante, que es esos principios que permiten que el mundo exista, ¿cierto? Ahora, esas cosas que existen, los modos, son naturaleza natural. ¿Sí o qué? Esa naturaleza natural existe a través de modos que se relacionan entre sí y que a través de esas relaciones generan unos entornos que permiten que sean afectados y sean constituidos de determinadas formas, ¿cierto? Pero no solamente nos constituimos por las relaciones con los otros, sino que tenemos algo que se llama la recursividad o la recursión, que tiene mucho que ver con el conatus de Spinoza, y es que me relaciono, me afecto, ¿cierto? El hecho de que yo me pueda afectar quiere decir, uno, que no soy yo la sustancia, ¿cierto? O sea, que la sustancia no se puede modificar, que la sustancia sería Dios. Entonces, yo me puedo afectar, sí, yo me puedo cortar, me puedo alterar, etc. Pero al modificarme con la relación con el otro, eso se llama afecto, también vuelvo a mí. Y es lo que se llama recursión. Vuelvo a mí y trato de mantener el conatus, vuelvo a buscar, pretender mantener lo que yo era antes de esa afectación. Okay. Por eso es que el cuerpo, cuando lo corta, trata de sanarse. Por eso es que cuando tengo una idea rara, trato de volver a lo que era antes de esa idea rara, un pensamiento intrusivo, etcétera. Siempre voy, me relaciono, afecto al otro, el otro me afecta a mí, pero yo también vuelvo y trato de volver a lo que era. Y eso es a lo que Kant llama la técnica de la naturaleza, y es, venga, ¿qué será lo que hace que las cosas recurran otra vez a sí mismas? O sea, ahí tiene que haber algún principio teleológico, decía Kant. Pero eso no es Yo un no sé. conatus, güey. Sí, tenemos esa relación. Pipe, ¿tú qué crees de la parte de que, listo, por más de que el conato se quiera mantener y que el cuerpo trate de mantenerse, el hecho de la vejez simplemente sea la transición de la transformación de la energía? Pues yo creo que sí, que es lo natural, ¿no? De cierta manera, somos los modos de una única sustancia, ¿no? Básicamente estamos como de cierta manera en un proceso de reciclaje para hacer esa misma sustancia o pertenecer a esa misma sustancia. Somos una extensión. Entonces es como que De con otra forma. De otra forma, pero básicamente es que nunca dejamos de estar, y el envejecer básicamente simplemente es un estado de lo mismo. Ahora, ahí entra un problema grandísimo, el de la conciencia. Porque mire que estar para nosotros es tener conciencia. Sí, es verdad, aquí está. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en la conciencia hay un libro de Erwin Schrödinger que se llama Mente y Materia. Y el man ahí hace un proceso interesante donde dice que básicamente la conciencia no se reduce a una representación del mundo, que a veces se ha querido, digamos, reducir a eso, ¿cierto? Sino que la conciencia es la respuesta de la materia viva en el mundo. La conciencia es la respuesta de la materia viva, no solo del cerebro. Marica, y si el universo es una sola sustancia que se extiende, la conciencia humana solo sería un accidente biológico, de cierta manera, o es el universo encontrando una forma como de mirarse a sí mismo. O como Claro, pero entonces ahí recordemos que
sería un error antropocéntrico pensar voluntad en la naturaleza o pensar voluntad en Dios. Vengan, acá hay algo que tenemos que hacer porque es que llevamos acá un buen rato hablando de algo que para nosotros tiene mucho sentido, pero las personas que nos ven no entienden ni siquiera por qué llegamos a este tema. Y tenemos que darle como una explicación a ellos. Y más porque pues seguramente esto va a tener una segunda sesión para poderles dar una conclusión. Obviamente, aunque yo sé que acá podríamos seguir los tres hablando y si nos dan las 3, 4 de la mañana, así Valentina enoje conmigo porque no nos llegué temprano. Creo que sí debemos darle un continuar a esto, pero también darle una explicación a nuestros oyentes y las personas que nos ven de por qué llegamos a esto. Listo, vean, estamos hablando de la libertad. Okay. Entonces, justo antes de Santi, estamos hablando de la conciencia como respuesta de la materia viva como respuesta a la materia viva hacia el mundo, ¿cierto? Entonces la conciencia no son solamente procesos de sinapsis neuronal. Hay un libro muy bacano de Thomas Nagel que se llama ¿Qué se siente ser un murciélago? Entonces el man hace ahí filosofía de la conciencia y el man dice, venga, une el ejemplo del murciélago y es que para saber qué se siente ser un murciélago Hay que ser un murciélago, ¿cierto? Sí. Y para saber qué es la conciencia, cada uno tiene que observar su propia conciencia, ¿cierto? Yo no puedo saber qué es la conciencia de otro modo que no soy yo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta forma de pensar la conciencia como la respuesta viva de mi materialidad en el mundo, pues primero me doy cuenta de que esa materialidad ya está relacionada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, debo mantener mi materialidad con mi atributo del pensamiento en una armónica correspondencia. Y ahí ya empezamos a generar unos principios éticos, o sea, unos valores sobre los cuales voy a determinar mi actuar en el mundo. Ya estamos hablando de hábitos, ya estamos hablando de creencias, ¿cierto? Entonces, venga, si la conciencia es la forma viva de percibir y experimentar la realidad, pues yo no podría pensar en que todos van a tener la misma conciencia que yo, ¿cierto? Bueno, entiendo la explicación dentro del concepto, pero pues para todos nuestros oyentes y más sabiendo que los celulares están empezando a quedarse sin batería y esto va a ser un problema en edición, dentro de la respuesta a lo que significa ser humano, cabe resaltar que hemos sido personas atravesadas por la filosofía, a pesar de que Felipe, Alejandro y yo tenemos una formación muy ingenieril, literalmente a partir de las matemáticas. Pero esta charla con Julián, un teso, nos ha permitido también demostrar que aunque seamos parte de un mundo muy exacto, no tiene nada diferente un mundo muy teológico. Es que eso es básicamente lo que hemos dicho todo el tiempo. Todo el tiempo, exactamente. Básicamente. Y pues, triste tener que cortar este capítulo acá donde venimos. No es cortadas, un continuarás. Antes de que cerremos, me quedo con los apartes finales del libro de Mente y Materia de Schrödinger, y es que a veces pensamos que lo necesario, hablaba del determinismo, se da al azar, ¿cierto? George Collingwood habla de la naturaleza, tiene un libro muy bacano que se llama La idea de naturaleza, habla de la naturaleza como movimiento progresivo, ¿cierto? Si lo vemos desde un sentido darwinista, pensamos en evolución, claro. Pero mire que Collingwood no está hablando de evolución, está hablando de movimiento progresivo en el sentido de que no se repite el mismo movimiento que se dio justamente atrás, ¿cierto? Como una espiral. ¿Qué parte de ese mismo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si desde las ideas metafísicas, sin que lo sepamos, o sea, es casi que inconsciente, se determinan nuestras formas de actuar en el mundo, si reconfiguramos nuestras ideas metafísicas y lo hacemos a través de la conciencia, o sea, tenemos un
unas ideas adecuadas de las causas de por qué sentimos lo que sentimos, creemos lo que creemos, pensamos lo que pensamos, y de asimismo de cómo nos comportamos como nos comportamos, tenemos los hábitos que tenemos y nos relacionamos como nos relacionamos con todo lo otro. Esto suena re New Age, pero es Spinoza y es Schrödinger. Podemos intencionar cómo se constituye toda la realidad social en la que vivimos. Y no solo social, cómo se constituye la realidad misma en la que vivimos. Esto es un concepto que se llama simpoiesis, que es como los microorganismos entre ellos mismos generan unas condiciones para que el hábitat donde viven les permita ser un hábitat adecuado. Si nosotros entendiéramos eso, mire que lo entienden los microorganismos. Sí. Vivimos en una simpoiesis. Todo el tiempo construimos colectivamente el mismo contexto que nos va a permitir desplegarnos o no desplegarnos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si cogemos toda esa teoría metafísica del pliegue y la llevamos al mundo, podemos intencionar cómo queremos la realidad en la que deseamos vivir. Y para hablar de esa realidad en la que queremos vivir, les aseguramos un siguiente capítulo. Y nos vemos nuevamente en otro capítulo de Efectonic y les aseguramos, volveremos. Ripichín. Ripichín. ¡Wow! ¡Afectónico!